La grabación. Estamos grabando. Bien, vamos. Bueno, hola, buenas tardes, días, noches para mí, buenas noches. Vamos a hablar un poquito sobre el título de la conferencia, Aprendizaje con medios multimedia en lengua y literatura. Antes de empezar, me gustaría explicar un poquito la estructura, que será pues dos partes. Una primera un poquito más teórica, donde hablaremos un poco del porqué del aprendizaje multimedia y realmente qué beneficios tiene a través de la investigación científica. Y una segunda parte en la que expondré ya algo más personal, que es un trabajo que hicimos, un proyecto, dos profesores españoles, dos contextos educativos totalmente diferentes y un mismo producto, que fue la realización de capítulos del Quijote a través de la técnica del stop motion. Muy bien. Ahora podéis dibujar donde estáis, aunque estáis en España. A ver, os pongo que podáis dibujar. Gemma y la jefa. No sé si ahora podéis intentar dibujar. Yo estoy aquí de lejos. Vale. Bueno, vamos a empezar. Bien. Para entrar en materia, vamos a ver lo que es la teoría del aprendizaje multimedia. Esta teoría, que fue elaborada por el profesor Richard Mayer allá hace más de 20 años, con la colaboración de John Searles, y es una teoría psicológica a través del aprendizaje cognitivo. Bien, ¿qué nos dice? Esta teoría tiene como gran principio, un principio que ha demostrado el profesor. Al final de la conferencia pondré una bibliografía donde podéis consultar todo lo que digo. No quiero irme a los datos porque se haría un poco pesado. Pero hay datos, hay investigaciones. Todo lo que estoy diciendo ahora mismo está corroborado científicamente. Bien. ¿Qué es multimedia? Multimedia, partamos de ahí. Un aprendizaje multimedia o un producto multimedia es uno en el que intervienen dos sentidos, ¿vale? El sentido de la vista y el sentido del oído. Esto es muy importante porque cierra mucho el campo de todo lo que es multimedia. Multimedia son muchísimas cosas. Bien, ¿qué dice esta teoría? El principio fundamental de la teoría es que, según el profesor Mayer, se aprende más y mejor a través de un material multimedia que de algo puramente textual, ¿vale? Este es el principio motor de toda la teoría. Si miráis aquí en la presentación tenéis su esquema. El esquema dice que ante una presentación donde hay palabras e imágenes se produce lo que es una memoria sensorial. Esta memoria sensorial quiere decir que los inputs que entran a través del oído o a través de los ojos necesitan dos canales. Este es otro de los principios fundamentales de esta teoría. Esta necesidad de dos canales es muy importante porque estos dos canales, y ahí donde entronca con la teoría de Searles, se pueden sobrecargar. Quiere decir que no cualquier material multimedia enseña. Solo el material multimedia bien diseñado, que no sobrecarga la vista y el oído, y ahora veremos más, es el que realmente sirve para enseñar. Esto es muy importante porque normalmente se ha desechado o se ha relegado a un segundo plano este tipo de enseñanza partiendo de la base de que se utilizaba cualquier material. Que es un material diseñado para la educación, un material que es, desde mi punto de vista, donde realmente interviene la figura del docente, ha sido pasado a través del tamiz de la docencia.
Esto quiere decir que una película puede ser docente siempre y cuando esté preparada, se haya trabajado sobre ella, se trabaje después con los estudiantes. El material per se enseña, pero no tiene la capacidad a la que me estoy refiriendo. Bien. Una vez que el input entra a través del oído, a través de la vista, se produce un mecanismo cognitivo que es la selección. Se seleccionan las palabras que el oyente o el receptor considera que son interesantes o que son más importantes, a la vez que se seleccionan las imágenes que se consideran que son las más importantes. Muy importante es este mecanismo, porque claro, si tu material tiene muchas palabras que no son necesarias o tiene imágenes que no son relevantes porque no se ha enseñado al estudiante o simplemente porque está mal diseñado, se produce lo que se llama la sobrecarga cognitiva. Entonces no produce un buen proceso. Pasando este proceso, llegamos a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es muy importante porque también se ha atacado mucho a la teoría de aprendizaje de Mayer, porque dice que que la memoria de trabajo disminuye, cosa que no es verdad. No está demostrado que disminuya la memoria de trabajo. Bien, aquí vemos que hay un proceso bidireccional en el que las palabras se unen, palabras o sonidos, se unen a la base de sonidos que existe en el cerebro, en los esquemas precedentes. Igual pasa con las imágenes o palabras. Recordamos que también las palabras, ¿veis?, llegan hasta aquí, las escritas. Con lo cual, digamos que se produce lo que en otras teorías, hay más o menos toda la teoría cognitiva sobre esquemas o estructuras es parecida, y viene a decir que hay una estructura sobre la que se van añadiendo capas de información. ¿Vale? O sea, aquí donde se añade la capa. Esta capa se organiza, tanto las imágenes como las palabras, en un modelo verbal y en un modelo mental. Y aquí llega, en mi opinión, uno de los momentos más importantes de todo el aprendizaje, cuando se integra todo el conocimiento. Esto es muy importante. Ya la profesora Morton Gies-Baker nos decía que solo hay un mecanismo cognitivo de la comprensión, por ejemplo. Esta comprensión es una. Hay diferentes mecanismos que llegan hasta ese. Pero una vez que llegan, esa capacidad de comprensión es única. Entonces, si a nuestros estudiantes solo los adiestramos en la palabra escrita, estamos mermando su capacidad, porque no estamos enseñándoles toda la estructura, audiovisual en lo que se refiere a sonidos y imágenes. Amén de decir que realmente el contexto en el que se están moviendo nuestros estudiantes es un contexto multimedia. La enseñanza textual viene de la enseñanza escolástica, en la cual el aprendizaje se producía a través de los libros, del copiado de libros realmente, ¿no? Este copiado medieval es lo que fue produciendo el aprendizaje hasta llegados el siglo XIX y entrados en el siglo XX, pero en el siglo XX, ya a mitad del siglo XX, incluso antes, tenemos el libro de el lector multimedia y tenemos el libro del lector audiovisual, en el que ya en los años 50 en Estados Unidos se preocupaban por todos estos problemas. Esto quiere decir que realmente hay una base, o sea, más que una base, hay una realidad ahí que se ignora en muchos países. No países, por ejemplo, como en Finlandia, en el que la enseñanza audiovisual está integrada en el currículum, no como apoyo, que es todo lo que estoy intentando explicar, sino como parte fundamental del currículum, en el que los contenidos se transmiten a través del aprendizaje multimedia. Si lo pensamos bien, realmente es la misma teoría que los CLIL o los AICLE, ¿no? Se puede enseñar contenido en una lengua extranjera, se puede enseñar contenido a través de multimedia y, de hecho, según el profesor Meyer, es más eficaz. Una vez que está integrado el conocimiento, pasa
y recibe a la memoria a largo plazo. Esto es muy importante porque en esta memoria a largo plazo es donde se queda el conocimiento para toda la vida. Y aquí es donde es uno de los puntos interesantes. ¿Queremos construir conocimiento o simplemente queremos arañar capas superficiales de aprendizaje? Estos principios son los que he comentado. Audiovisualmente se aprende más. Hay 5 principios, yo solo me voy a referir a este que es el primero, que audiovisualmente se aprende más, y el segundo que dice que los medios audiovisuales producen mayor motivación en el estudiante que los medios tradicionales. Claro, el término motivación es algo inexacto, bueno, más que inexacto, digamos que no es muy concreto o no es fácil de definir. Vamos a coger 3 puntos para tener un asidero en el que sustentar la teoría, que va a ser la proyección del tiempo, la iniciativa y la difusión de otras teorías. Y aquí ya empiezo a hablar desde mi experiencia personal a través de los proyectos que he ido haciendo y sobre algunas lecturas. Bien, proyección en el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que cuando enseñamos audiovisualmente, vemos que esa enseñanza se continúa. O sea, no son contenidos que se vuelquen en un examen y se olviden. ¿No? Son contenidos que quedan en la psique, en el conocimiento general del estudiante. Durante 3 años yo estuve enseñando a través de estos medios a estudiantes desde los 11 años hasta los 14, al mismo grupo, y luego hasta grado 12, ¿no? Y pude ver la evolución. O sea, realmente, como profesor ves que los estudiantes progresan. Iniciativa. La iniciativa refiere a que estos mismos estudiantes te piden este tipo de proyectos. Cuando ellos quieren realizar estos proyectos, es un signo inequívoco de que están más motivados. Aparte, a la hora de evaluar un proyecto audiovisual o un proyecto colaborativo en general, dentro de los criterios de evaluación, si se incluye la iniciativa, siempre es muy alta, ¿no? Siempre se consigue una gran iniciativa por parte de los estudiantes. Y por último, la difusión a otras áreas. Esto es algo que también he venido observando y que se puede observar fácilmente en cualquier área en la que se aplique este tipo de enseñanza, y es que los estudiantes proyectan estas herramientas hacia su aprendizaje en otras áreas. Su PLE adquiere estas herramientas y los puede ver que empiezan a estudiar más, empiezan a buscar vídeos en YouTube, empiezan a crear trabajos audiovisuales cuando los profesores les dejan, porque se dan cuenta que a través de la creación, ojo, porque no solo estamos hablando de una exposición de materiales en las que los medios multimedia ayudan a la comprensión, que es un poco el enfoque de Mahler, ¿no? Nadie se queda ahí, que a través del multimedia se enseña mejor. Es que hay un paso más, que es que no solo se enseña mejor a través del multimedia, sino que si consigues que tus estudiantes creen productos multimedia, estás enriqueciendo el aprendizaje y elevándolo de una manera exponencial. Fundamentalmente, el contenido, su aprendizaje sobre el contenido mejora, aunque sinceramente creo que no es o no debe ser uno de los principales objetivos, porque mejora su capacidad de trabajar en grupo, mejora su capacidad de expresión, mejoran prácticamente todas las competencias básicas, se pueden mirar una por una en cualquier producto que han elaborado ellos de manera multimedia y se ve que hay una aplicación. Es, en definitiva, una forma muy rica. Bien, después de esta ligera presentación de lo que es el aprendizaje multimedia y cómo esto es interesante a través del enfoque maker, del crear, voy hacia el proyecto que creamos Tony Solano y yo,
que fue el Quijote sincopado. Y el Quijote sincopado ya empieza a tener unos añitos, porque esto fue en el 2012. Lo que pasa es que año tras año creo que es un proyecto que se revaloriza. Es un proyecto que consiguió algunos premios, no premios importantes pecuniariamente, sino más bien de reconocimiento de los colegas, realmente, de lo que es el estamento educativo, y consiguió también un sello Buenas Prácticas del Ministerio cuando existían las Buenas Prácticas 2.0. Entonces, aquí tenéis el link, podéis entrar, y en definitiva es un ejemplo yo creo que muy bueno de todo lo que hemos dicho. Bien, ¿cuáles eran las premisas sobre las que se inventó el proyecto? Las premisas eran abordar la literatura clásica en la ESO a través de códigos multimedia, con lo cual, por ejemplo, el grupo de Tony Castellón tuvo que hacer mucho más trabajo previo en código multimedia. Sin embargo, los míos, como llevan ya un año entero, este era su segundo año trabajando con este tipo de proyectos, no lo necesitaron prácticamente. Necesitaban colaborar entre sí, con lo cual luego explicaremos cómo, pero incluso los dos profesores colaboramos a través de Google Docs. Es muy importante remarcar que no nos conocíamos, dos profesores que no se conocían de nada y que elaboraron el proyecto a través de la red social con mayúsculas que es Twitter. Nos conocimos ahí gracias a Jordi Ade y ahí fuimos trabajando a través de Google Docs. Se desarrollaban todas las competencias básicas, como he remarcado antes, y se intentó, se consiguió que formara parte del currículum oficial de tercero de la ESO. Tercero de la ESO, o sea, 14 años. Bien. Ahí estamos los dos docentes, que fuimos Tony Solano y yo, a través de Twitter, y Jordi Ade. Es muy importante remarcar que los dos contextos educativos eran radicalmente diferentes. Mi colegio, el Colegio de la Portada International School, era un colegio privado de un nivel socioeconómico muy alto, y sin embargo el Colegio de Castellón, el IES Bolavar, es sin embargo lo contrario, colegio público, donde hay un grado muy alto de fracaso escolar y un grado alto de integración social, con lo cual eran dos contextos y era un mismo proyecto. Bien, a través de Google Docs, como he dicho antes, se elaboró las líneas de trabajo y se adaptó un poco el proyecto a cada contexto. Hay que decir que aunque adaptamos, digamos, el tiempo, porque las fases cada uno las fue preparando conforme lo necesitaba en su nivel. Sin embargo, no hay grandes diferencias a la hora del diseño, de la evaluación y demás. Hay mucha diferencia en los recursos, porque mis estudiantes tenían más recursos. Vemos, por ejemplo, aquí el primer paso, que era entregar a los estudiantes la ficha del estudiante. Luego, después, si entréis en mi página web, www.danielcla.com, y vais a proyectos, en el proyecto podréis encontrar toda la información que queráis, está todo en la web y se puede descargar de manera gratuita. Como veis, he querido traer esta diapositiva, porque los primeros que lo tienen que tener claro son los estudiantes. Entonces, previo a la exposición de estos materiales se diseñó todo. Es muy importante que vieran que había unas fases, que todo estaba evaluado, luego podemos hablar un poco de los criterios de evaluación, y que había una base, la base sobre la que se cimentaba todo, que era importante para ellos. Se lo tomaban muy en serio, la verdad. Fue un proyecto muy bonito. Bien, aquí tenéis la programación. 3 trimestres,
tres partes importantes, aunque hay más fases. Utilizamos el Quijote a través de una adaptación literaria, la de Vicent Vives, porque pensamos que utilizar la edición original en estudiantes de tercero de la ESO era una verdadera barbaridad que no nos iba a llevar a nada. Como lo que queríamos era tener comunicación con nuestros estudiantes, decidimos utilizar adaptaciones literarias. Aparte de explicarles todo lo que es el proceso, los estudiantes necesitan algo fundamental. A ver, cuando vas a un taller de escritura, lo primero que te dicen es que para ser escritor tienes que leer mucho. Tienes que leer, una vez que tienes un gran bagaje de lector, puedes empezar a escribir. Decía Borges que quería que le recordara por lo que había leído, más que por lo que había escrito. Pues lo mismo pasa aquí. Si tú quieres que tus estudiantes produzcan un producto multimedia, tienen que ver multimedia. Tienen que pensar multimedia, porque claro, ellos ven muchas películas, ellos ven muchos vídeos de YouTube, pero no los piensan. Y esto es fundamental, tienen que ver qué hay detrás. Casi todos los vídeos que veíamos, los vídeos de stop motion y demás, siempre se puede acceder al making of. Ese making of es oro educativo. Pueden ver realmente la cantidad de trabajo que hay detrás, porque uno de los problemas a los que te enfrentas con este tipo de proyectos es que siempre lo eligen porque creen que es más sencillo, más fácil hacer un vídeo que escribir un texto. Piensan que escribir texto es aburrido, mientras que hacer el vídeo pues va a ser un cachondeo y demás. Y no es así. Hay que exigirles la escritura de un guión, hay que exigirles un storyboard, que se puede hacer por pasos. O sea, ¿me entiendes? Porque la primera vez que los estudiantes hacen un proyecto audiovisual, no tienes por qué exigirles una calidad profesional, ¿no? De hecho, es contraproducente. Pero sí que deben planificar su trabajo, escribir lo que van a hacer. Una vez que han hecho, reflexionar sobre todo el proceso, hablar entre ellos, reflexionar sobre los productos de los demás. Entonces, dentro de todo este sistema, es muy importante que los estudiantes vean vídeos y piensen vídeos, ¿vale? Entonces, llegamos a un ejercicio muy interesante que es el comentario fílmico. Comentario fílmico en el que los estudiantes tienen que ser conscientes de que depende del objetivo que tenga la cámara, se verá de una manera o de otra, los colores son muy importantes, el sonido es fundamental, el trabajo del director es un punto muy necesario dentro de todo el proceso, que todo el mundo tiene que trabajar, y esto es muy importante, y es una de las cosas que más me gusta de estos proyectos, que es que se nota mucho cuando un estudiante no está haciendo nada. El típico proyecto que haces en grupo, el típico trabajo que haces en grupo, y los estudiantes vienen a quejarse porque Pepito, Menganito, no ha hecho nada. No ha hecho nada y va a tener la misma nota que los demás. O, peor todavía, no vienen a quejarse porque el deseo de chivatos y demás. Bien, en un proyecto multimedia, este tipo de proyectos de creación de vídeos en el área de lengua y literatura, hay mucho trabajo. Hay muchísimo trabajo que se tienen que distribuir. Tienes que estar muy encima, tienes que ayudarles, tienes que dedicar sesiones simplemente a ver cómo lo están organizando, qué están haciendo. Deben aprender a utilizar una herramienta fundamental que es el diario de trabajo, ¿vale? ¿Qué van haciendo cada día? Por lo cual hay una serie de roles que se tienen que distribuir y uno de ellos es, yo por ejemplo le llamamos secretario o el secretario. Ese secretario tiene que recoger qué se hace cada día. Esto que parece una tontería es fundamental, porque a la hora de evaluar su vídeo no se debe evaluar la calidad del vídeo simplemente, porque no es ese el objetivo. El objetivo del ejercicio es ver si han aprendido, si no han aprendido, cómo va su capacidad de expresión, tanto audiovisual como escrita. Entonces, debemos revisar todo el proceso, debemos ayudarles en el proceso. Es un proceso muy orientado hacia el PBL, ¿no? Hacia el aprendizaje basado en problemas. Les van a surgir muchos problemas que deben ir resolviendo. No es la tarea del profesor simplemente resolverlos, sino ayudarles. Bien.
Dentro de todo este proceso, claro, había que explicarles qué es un stop motion. El stop motion, hago una pequeña reflexión, es un tipo de vídeo en el que es un montaje de muchas fotografías en línea, ¿vale? Es un proceso relativamente sencillo de hacer porque simplemente necesitan una cámara y un editor de vídeo, pero es bastante laborioso. Pause the recording. So there you go. Okay? Okay. Yep, sounds great. Thanks. Sorry. Thank you, Amy. Okay, so, bien, estaba aquí. Bueno, tenían problemas, en Castellón tenían escasos recursos y dependían de los recursos externos de los estudiantes, que tampoco tenían mucho. Sin embargo, en Mallorca nosotros teníamos una gran equipación, no teníamos fracaso escolar y sí que teníamos un mayor grado de estudiantes con problemas de aprendizaje. Es muy interesante este tema porque los estudiantes con problemas de aprendizaje también, si no quedará para otra conferencia, pero esto sí que forma parte de mi investigación, de mi doctorado, pero digamos que son muy proclives a aprender más a través de este tipo de aprendizajes. Dice el profesor Mayer que este tipo de aprendizaje va muy bien para los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, pero que puede ser que para los estudiantes que tengan muy buen aprendizaje no vaya tan bien. Esto forma parte de sus investigaciones. Aunque teníamos muy buenos medios, nuestra conexión de Google Docs nunca fue muy buena, la verdad. Bien, aquí tenéis las fases, muy importante. Teníamos una lectura fragmentada del Quijote en la que cada grupo se encargaba luego de un capítulo. Los grupos estaban formados de 4 o 6 estudiantes, tenían que hacer un resumen, tenían que hacer un guión técnico, ¿vale? Un guión de verdad. Este punto, el punto del guión, es uno de los puntos más difíciles de hacer que los estudiantes lo entiendan. Les parece muy pesado, ellos tienen la idea, lo que quieren es grabar y ya está. Y hay que hacerles entender que sin planificación y sin un buen sistema que tú tienes que ver previamente, no sale un buen producto. Aparte de que lo que queremos realmente es ver si estamos mejorando su capacidad de comunicación, tanto de manera escrita como de manera audiovisual. El rodaje lo hacían por su cuenta, fuera del colegio, y lo montaban con sus ordenadores. Normalmente con un simple Windows Movie Maker se puede montar. Luego los estudiantes que tenían más medios utilizaban el iMovie de Mac. Pero con el Movie Maker, que viene por defecto en cualquier Windows, se puede hacer perfectamente, y de hecho lo hicieron, tanto en Castellón como en Mallorca. Finalmente, los estudiantes tenían que elaborar una memoria. Esta memoria tenía que contener, pues, desde el guión, las sesiones de trabajo, sus propias opiniones, los problemas que se habían encontrado, vestuario que habían utilizado, todo. Es un documento largo que se les da mucho tiempo para que lo puedan realizar y hay que estar encima. El problema de la temporalización, como cualquier proyecto que se hace con adolescentes, digamos que el mayor problema es la temporalización. Los estudiantes lo dejan todo para la última hora. Bueno, no sé si esto es adolescente o forma parte también de la vida adulta,
pero es también de los puntos en el que hay que incidir más. Realmente el profesor necesita estar organizando a los estudiantes, porque tienen grandes problemas de organización. Resultados, pues fueron unos resultados realmente impresionantes. En el Instituto Bobadar de Castellón consiguieron hacer 10 cortometrajes que se pueden ver todos en la página web. Con el site, en la site se puede ver también la memoria, todo. Y en Ágora Portal hicimos 16. En lo que hay de todo, desde cortometrajes con stop motion a través de frutas a personas, Playmobil, de todo. La imaginación de los estudiantes es verdaderamente increíble y se les deja hacer a ellos exactamente lo que le venga mejor. Empezamos a difundir el proyecto y llegó a salir en medios de prensa escrita y hicimos una presentación muy bonita que hizo Tony, hizo Tony en Innovadores en el 2012, nuestros blogs, el Quijote, de todo. Bien, es muy importante, hace poquito salió en El País incluso Tony hablando y también hablaba del proyecto. Finalmente, después de todo este proyecto, pasó algo increíble, que fue que lo recogió Mercedes Ruiz y se los puso al Ministerio, al Instituto de Centro de Audiovisual, el Instituto Central, el ICA, vamos. Y el ICA le pareció una idea estupenda, se lo propuso a la EGEDA y construyeron lo que se llama el Veo Quijote, se puede entrar www.veoquijote.com, Veo con V, y es un repositorio magnífico donde estamos Tony y yo hablando un poquito del proyecto con algunos cortos de nuestros estudiantes y una segunda parte en la que se pueden ver un montón de películas sobre el Quijote, prácticamente todas las que se han ido haciendo en España, que bueno, forma parte de un proyecto educativo que está un poco en barbecho, en mi opinión, pero que estoy seguro que funcionará porque la verdad es que es una verdadera. Me he vuelto a caer. No sé si me veis. Hola. Lo siento, me he vuelto a caer. Bien. Finalmente, una de las partes fundamentales de todo el proyecto, que es la opinión de los estudiantes, fue genial. La verdad es que a los estudiantes les gustó, estaban encantados de lo que habían hecho. Viendo la repercusión de donde llegó todavía más, y es muy recomendable siempre intentar hacer este tipo de proyectos. Bien, tradicionalmente se han desechado, se han utilizado como un apoyo, o simplemente se ha considerado que se podía utilizar para los días que no había nada que hacer, por ver una película, etcétera. Y es un error muy grave. Fundamentalmente, ya he hablado al principio, incluso se puede hablar, o sea, hay investigaciones de la profesora Bush, etcétera, en el que se observa que hay incluso mejora en el léxico de los estudiantes, en la ortografía de los estudiantes a través del uso de los medios audiovisuales. Es todo un campo que en Estados Unidos está muy estudiado, que el profesor Mayer lleva 20 años publicando. Hay un libro, el libro fundamental de Mayer, que es el libro de The Cambridge Handbook of Multimedia, donde es un libro muy grande, de 1000 y pico páginas, en el que se pueden ver un montón de investigaciones sobre el tema, la demostración práctica de que todo esto es verdad y que todo esto funciona. Bien, pues aquí acabo yo, porque ahora debo dejar unos minutos por si alguien quiere preguntar, y si alguien eres tú, Gemma. No sé si quieres preguntar algo.
Oh, gracias. Gracias a ti. Siento las caídas. Oh, no. Sí, gracias a todos. Hello, Sam. ¿Puedo abrir los micros si queréis hablar o si prefieres quitar el micro? Ah, vale. ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres preguntarme algo sobre cómo llevar el proyecto o sobre la idea? ¿No la ves? La tienes delante de la biblioteca. La bibliografía. ¿La ves? Igual es... Gracias, Gemma. Tenemos varios proyectos bonitos. Entra en la página web de Dani Yecla y verás qué cositas. Es muy interesante. Los estudiantes con este tipo de proyectos producen muchísimo. Y la verdad es que llegan... Sí, enséñaselos. Yo ahora estoy aquí en Singapur y también lo estoy empezando a hacer y también a los estudiantes les gusta mucho. Esta bibliografía es un poco básica, tengo muchísima más bibliografía. Luego, si quieres escribirme un email, te puedo enviar más bibliografía. Ok. ¿Tienes mi email? ¿Lo ves en mi perfil? Sí, en primaria, de hecho en primaria hicimos un proyecto que se llamaba Piénsame el amor y te comeré el corazón, que hicimos un librito también, y en ese proyecto había un grupo de primaria de Galicia, del profesor Fraga, el maestro Fraga, que si no recuerdo mal eran niños de quinto y sexto de primaria. Y bueno, y hay un montón de este tipo de proyectos y muchísimos. Al punto, lo que me gustaría que quedara más, remarcar más de toda presentación es que es un proyecto interesante, pero no es un proyecto interesante simplemente porque entretiene. Ah, pues mira, estupendo. Sí. Es un tipo de proyectos que es muy rico cognitivamente. La profesora Ainhoa, me conozco como Ainhoa, no recuerdo el nombre, allí en San Sebastián. Sí. Bueno, de todo se aprende. Ahora, ¿conocen la Asociación Espiral? En la Asociación Espiral daremos un cursillo de verano sobre audiovisuales en el aula. Incursiona de 30 orillas. Si me escribe yo cuando salga te aviso. Sí, claro. Si eres profesora universitaria te interesará también toda la bibliografía al completo. Es mucho más. Forma parte de mi doctorado. Muchas gracias, Gemma. All right, well, we can stop the recording if there are no more questions. ¿Puedes seguir hablando con Gemma o tú me dirás? Amy, so what to do now?